El pastor y el veneno, la doble vida de Philip Grandin y el baño de sangre que conmocionó a Canadá. Desde el púlpito predicaba sobre el amor, la familia y la santidad del matrimonio. Sus feligreses lo veían como un hombre de fe íntegro, un faro de moralidad en su comunidad de Toronto. Pero detrás de la Biblia y las sonrisas dominicales, Philip Grandin, el pastor juvenil, escondía una obsesión secreta por la pornografía, una aventura adúltera con una mujer de su congregación y un plan meticuloso. Un plan que requería silenciar para siempre a la persona que encarnaba el mayor obstáculo para su nueva vida. Su propia esposa, Ana Carissa, quien llevaba en su vientre a su hijo por nacer. Esta es la historia de cómo un hombre que juró proteger, usó sus conocimientos para sedar y ahogar en la más absoluta traición, un crimen que la justicia calificaría, años después, como un acto diabólico. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de violencia doméstica extrema, homicidio y traición. Contiene descripciones detalladas de los hechos, el proceso judicial y análisis del perfil psicológico del responsable, que pueden resultar perturbadoras para algunos públicos. Se recomienda discreción. Los nombres y situaciones son reales, basados en sentencias judiciales, reportes policiales y cobertura mediática canadiense. El barrio de Bloor West Village, en Toronto, respiraba la tranquila normalidad de la vida suburbana canadiense a finales de 2011. Entre sus calles arboladas y casas familiares, la iglesia bautista Grace Toronto, una congregación vibrante y joven, era un centro de comunidad para muchos. Al frente de su ministerio juvenil, un hombre de 28 años llamado Philip Grandin, joven, carismático, con una sonrisa fácil y una aparente dedicación inquebrantable a su fe y a su familia. Su esposa, Ana Carissa, de 29 años, era descrita por todos como una mujer alegre, inteligente, una enfermera registrada con un futuro brillante y un corazón generoso. Juntos, representaban la pareja ideal. Jóvenes profesionales, devotos, esperando con ilusión el nacimiento de su primer hijo, un bebé que ya tenía 20 semanas de gestación. Pero esa fachada, cuidadosamente pulida para la congregación y el mundo exterior, comenzaba a agrietarse desde sus cimientos. Philip Grandin luchaba en secreto con una adicción que consideraba vergonzosa y contradictoria con su posición, un consumo compulsivo de pornografía. Esta batalla privada, en lugar de llevarlo a buscar ayuda dentro de los canales de apoyo de su fe, lo sumió en un ciclo de culpa y duplicidad. Fue en este estado de vulnerabilidad moral donde se cruzó en su camino una feligresa de la iglesia. Lo que comenzó como conversaciones de apoyo espiritual, derivó rápidamente en una relación emocional y, posteriormente, en una aventura sexual extramatrimonial. Para Grandin, esta relación se convirtió en una válvula de escape y, al mismo tiempo, en un nuevo punto de conflicto. Tenía a Ana, su esposa embarazada, representando la vida familiar y las responsabilidades que ahora sentía como una carga, y a su amante, representando una vía de escape hacia lo que percibía como libertad y satisfacción personal. La tensión en el hogar de los Grandin crecía. Ana, atenta y consciente, comenzó a notar cambios en su esposo. Distancia emocional, comportamientos evasivos, horas inexplicables fuera de casa. Como enfermera, quizás su instinto clínico y personal se activó antes que el de cualquier otra persona. El matrimonio, otrora sólido, se resquebrajaba a pasos agigantados. En un intento por salvar su relación y enfrentar los demonios de Philip, la pareja acordó que él buscaría ayuda profesional. Fue así como Philip comenzó a ver a un terapeuta, confesando parcialmente sus luchas. Como parte de un plan de tratamiento para la ansiedad y sus comportamientos, un médico le recetó lorazepam, un poderoso ansiolítico conocido comercialmente como Ativan. Este fármaco, destinado a ser una herramienta de curación, se convertiría, en las manos de Grandin, en el instrumento central de su macabro plan. Las pruebas presentadas más tarde en los juicios pintarían un cuadro escalofriante de premeditación. Philip no tomaba su medicación según lo prescrito. En cambio, comenzó a acumular metódicamente las pastillas. Su conocimiento, no como médico pero sí como alguien con formación previa en el campo de la salud y acceso al entendimiento farmacológico a través de su esposa enfermera, le daba una conciencia clara de los efectos del lorazepam, sedación profunda, relajación muscular, somnolencia extrema y, críticamente, amnesia y desorientación. Él sabía lo que esa droga podía hacerle a una persona. El día 17 de octubre de 2011,
La rutina en la casa de la calle Woodview parecía normal. Anna, con su visible embarazo de 5 meses, se preparaba para un baño relajante, una práctica común para aliviar las molestias propias de su estado. Philip estaba en casa. Lo que ocurrió dentro de ese baño es el núcleo del horror. La teoría de la fiscalía, sustentada por evidencia forense y circunstancial, establecería que Philip Grandine, aprovechando un momento de distracción o de confianza, administró a su esposa una dosis letal de lorazepam disuelto, muy probablemente en un líquido. No hubo fuerza bruta. No hubo lucha. Solo la traición silenciosa de convertir un gesto cotidiano, beber algo, en una trampa mortal. La droga actuó con rapidez. Anna, intoxicada y severamente sedada, perdió la capacidad de coordinar sus movimientos, de mantenerse consciente, de reaccionar. En ese estado de vulnerabilidad absoluta, ingresó o fue llevada a la bañera. El agua caliente corrió. La combinación de la sedación profunda inducida por el fármaco y el ambiente de la bañera condujo de manera predecible e irreversible a la tragedia. Anna Carissa Grandin se deslizó bajo el agua y se ahogó. Su cuerpo, con el vientre que albergaba a su hijo, fue encontrado por Philip, quien realizó una llamada al 911 desesperada, simulando el descubrimiento de un terrible accidente. Cuando los servicios de emergencia y la policía de Toronto llegaron a la escena, se encontraron con la imagen desgarradora de una joven mujer embarazada, sin vida en la bañera, y un esposo visiblemente afectado y confundido. La narrativa inicial que Philip ofreció fue la de un trágico accidente. Su esposa, quizá mareada por el embarazo, se habría resbalado y caído en la bañera, perdiendo el conocimiento y ahogándose. Una teoría plausible en la superficie, que podía invocar la compasión de cualquiera. Los agentes, sin embargo, están entrenados para observar más allá del llanto. Ciertos detalles no cuadraban del todo. La posición del cuerpo, la ausencia de golpes significativos que indicaran una caída, la temperatura del agua y, sobre todo, la conducta y las declaraciones del propio Philip empezaron a sembrar las primeras dudas. La investigación, al principio discreta, tomó un giro decisivo con los resultados de la autopsia. El análisis toxicológico realizado en el cuerpo de Anna Carissa Grandin reveló la presencia de lorazepam en su sistema. Este hallazgo era una anomalía crítica. Anna no tenía prescripción médica para ese fármaco. No había razón alguna para que ella lo hubiera ingerido voluntariamente, especialmente estando embarazada y siendo consciente, como enfermera, de los riesgos que podía representar para el feto. La presencia de esa droga era una bandera roja gigante. De repente, la teoría del accidente simple se desmoronaba, dando paso a la sombría posibilidad de un acto criminal. La policía centró su atención en Philip. ¿Quién más tenía acceso a Anna y al lorazepam? La investigación reveló que la prescripción era de Philip. Rastrearon la farmacia y descubrieron que él había estado adquiriendo cantidades superiores a las que podría justificar un uso personal normal, acumulando pastillas en las semanas previas a la muerte de su esposa. Paralelamente, el rastreo de su vida digital y sus movimientos empezó a desenterrar los secretos que tan celosamente guardaba. Los historiales de su computadora mostraron el extenso consumo de pornografía. Peor aún, las pesquisas descubrieron la comunicación constante y comprometedora con otra mujer, una miembro de su propia congregación. Los mensajes, que se extendían antes y después de la muerte de Anna, dejaban claro la naturaleza íntima de la relación y los sentimientos involucrados. El móvil, ahora, era evidente. La fiscalía vería a un hombre atrapado entre dos mujeres, una esposa embarazada, que representaba una vida que ya no deseaba, y una amante, que representaba un nuevo comienzo. La esposa y el hijo por nacer eran el obstáculo insuperable, tanto emocional como práctico, para esa nueva vida. El divorcio sería complicado, público, escandaloso para un pastor, y conllevaría una carga económica y emocional que Philip no estaba dispuesto a afrontar. En su mente distorsionada, eliminarla pareció ser la única salida. La investigación se convirtió en una carrera contrarreloj para construir un caso sólido. No había testigos directos del crimen. Era un caso circunstancial, pero con una circunstancialidad abrumadora. La acumulación de lorazepam, su administración secreta a Anna, como solo podía haber sido, su relación extramatrimonial como poderoso móvil y sus conocimientos sobre la droga formaban un círculo de evidencia que se cerraba alrededor de él. El 8 de noviembre de 2011, menos de un mes después de la muerte de Anna,
Philip Grandin fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. La comunidad de Bloor West Village y la congregación de Grace Toronto se estremecieron. El pastor juvenil, el esposo desconsolado, era ahora el principal sospechoso de un asesinato fríamente calculado. La batalla legal, sin embargo, apenas comenzaba, y se prometía ser tan compleja y desgarradora como el crimen mismo. El primer juicio, un proceso mediático que exponía cada uno de los secretos de Grandin, estaba por comenzar poniendo a prueba no solo la evidencia, sino la capacidad de la justicia para discernir la verdad detrás de la máscara de normalidad que Philip había llevado durante tanto tiempo. Juicios, apelaciones y la justicia diabólica. El arresto de Philip Grandin no fue el final de la historia, sino el inicio de un prolongado y doloroso proceso judicial, que se extendería por casi una década, poniendo a prueba la resiliencia de la familia de Anna, el sistema legal canadiense, y la propia noción de justicia para una víctima que no podía testificar. El primer juicio por el asesinato en primer grado de Anna Carissa Grandin comenzó en un ambiente de intensa expectación mediática. La fiscalía, liderada por un equipo decidido, presentó un caso construido enteramente sobre evidencia circunstancial, pero de una contundencia narrativa abrumadora. Su estrategia fue tejer los hilos sueltos de la vida secreta de Grandin en una cuerda irrompible. No hubo testigos oculares del crimen, pero sí hubo testigos de su duplicidad. La relación extramatrimonial fue detallada con precisión dolorosa. La amante, obligada a declarar, reveló la profundidad del vínculo y las promesas hechas por Grandin. Los historiales de chat y mensajes mostraron a un hombre dividido, quejándose de su matrimonio mientras planeaba un futuro con otra persona. El consumo de pornografía, aunque de menor peso legal, sirvió al jurado para perfilar a un individuo obsesionado con la gratificación sexual y dispuesto a vivir una doble vida radical. Pero el pilar central de la acusación fue la evidencia farmacéutica y forense. Los expertos testificaron de manera incontrovertible que Anna Grandin tenía en su sistema una cantidad significativa de lorazepam para la que no había explicación médica legítima. Testigos de la farmacia confirmaron el patrón de adquisición de Grandin, mostrando cómo había obtenido más pastillas de las prescritas. Un toxicólogo explicó los efectos de la droga: somnolencia profunda, pérdida de coordinación, confusión y amnesia. Era la herramienta perfecta para incapacitar a una víctima sin dejar signos de lucha. La teoría de la fiscalía era clara y escalofriante. Philip Grandin, aprovechando su posición de confianza y el conocimiento de los efectos del ansiolítico, sedó deliberadamente a su esposa embarazada. Una vez ella estuvo física y cognitivamente incapacitada, la llevó o permitió que entrara en la bañera, sabiendo que la combinación de sedación y agua caliente llevaría, con alta probabilidad, al ahogamiento. Presentó la escena luego como un trágico accidente doméstico, un desliz fortuito de una mujer mareada por el embarazo. La llamada al 911 fue, según la acusación, una actuación calculada. La defensa, por su parte, se aferró a la teoría del accidente. Argumentaron que Anna, estresada por los problemas maritales y el embarazo, podría haber tomado el lorazepam de su esposo por su cuenta, sin su conocimiento, buscando alivio. Que su posterior caída en la bañera fue exactamente eso: un accidente trágico y fortuito. Pintaron a Grandin como un hombre también víctima de la tragedia, malinterpretado por la policía, cuyo affair era un pecado moral pero no un móvil para el asesinato. Intentaron desacreditar la evidencia circunstancial como coincidencias infames. Sin embargo, el jurado no lo vio así. La acumulación de circunstancias, el móvil poderoso de la amante, la acumulación secreta de la droga, su administración a Anna, la ausencia total de razón para que ella la tomara voluntariamente, resultó demasiado convincente. En 2015, Philip Grandin fue declarado culpable, pero no de asesinato en primer grado, sino del cargo menor de homicidio involuntario, manslaughter. Este veredicto sugirió que el jurado creyó que Grandin causó intencionadamente la muerte de Anna, pero posiblemente no planificó y deliberó el asesinato con la premeditación extrema requerida para el primer grado. O quizás la ausencia de un arma o un acto de violencia física directa inclinó la balanza hacia una culpabilidad de naturaleza diferente, pero igualmente grave. La sentencia inicial fue de 15 años de prisión. Para la familia de Anna era un alivio parcial, justicia, pero no la máxima que esperaban por la pérdida de una vida y de un nieto por nacer. Pero la pesadilla legal estaba lejos de terminar. Grandin, a través de sus abogados, apeló la condena. Y en un giro que devastó a la familia de la víctima,
la Corte de Apelaciones de Ontario aceptó su recurso en 2017. El tribunal determinó que el juez del primer juicio había cometido un error en sus instrucciones finales al jurado respecto a cómo considerar la evidencia del carácter de Grandin y su posible motivación. Este error procesal, considerado sustancial, significó que la condena fue anulada. No significaba que fuera inocente, sino que debía ser juzgado de nuevo. Anna Grandin tendría que ser asesinada una segunda vez en un tribunal. El segundo juicio, en 2019, fue un déjà vu desgarrador. La familia tuvo que revivir el horror, escuchar nuevamente los detalles íntimos de la traición y el crimen. La fiscalía presentó un caso casi idéntico, ajustado para evitar los errores técnicos del primero. La defensa repitió su estrategia del accidente. Esta vez, sin embargo, el proceso parecía llevar el peso acumulado de los años de lucha. La evidencia, ya conocida públicamente, se percibía con una frialdad aún mayor. Tras deliberar, el jurado llegó al mismo veredicto unánime. Philip Grandin era culpable de homicidio involuntario. La justicia, tras un tortuoso desvío, había vuelto al punto de partida. La sentencia definitiva llegó en enero de 2020. Ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, la jueza Anne Molloy no tuvo contemplaciones. Al dictar la sentencia, sus palabras resonaron con una claridad moral que definió el caso para la historia. Calificó las acciones de Philip Grandin como diabólicas. Subrayó la profunda vulnerabilidad de la víctima. No solo era su esposa, sino que estaba embarazada de su hijo, en un estado que exigía máxima protección y cuidado. Sedar a su esposa embarazada para que se ahogara, declaró la jueza Molloy. Fue un acto de brutalidad extrema y una traición de la confianza más íntima. La sentencia fue de 15 años de prisión, la misma de la condena anulada. Teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido en prisión preventiva desde su arresto en 2011, aproximadamente 8 años y 3 meses, contando con la generosa ratio de crédito por tiempo en custodia, se ordenó que cumpliera aproximadamente 12 años más. Para muchos, una pena que podría parecer leve para un crimen de tal vileza, pero dentro del marco legal canadiense para el homicidio involuntario. Philip Grandin aún no se rendía. Desde la prisión, lanzó un último y desesperado intento por recuperar su libertad. En mayo de 2022, la Corte de Apelaciones de Ontario escuchó sus argumentos finales. Su defensa alegó, entre otras cosas, que la sentencia era excesivamente dura. Pero un panel de 3 jueces fue implacable. Rechazaron la apelación tanto de la condena como de la sentencia. En su decisión afirmaron que el veredicto del jurado era razonable y que la pena de 15 años estaba dentro del rango apropiado, especialmente dada la conducta reprensible y la con grave violación de la confianza que caracterizaron el crimen. Esta fue la puerta final que se cerró. No había más instancias ordinarias a las que acudir. La condena era firme y definitiva. Estado en 2025. Philip Grandin, ahora en la 4ª década de su vida, permanece en una institución penitenciaria federal canadiense, cumpliendo su sentencia de 15 años. Su elegibilidad para libertad condicional se calculará según las leyes canadienses, pero tendrá que demostrar un verdadero arrepentimiento y un entendimiento de la gravedad de sus actos ante una junta que sin duda tendrá muy presente la descripción de diabólico hecha por una jueza. Mientras tanto, el legado de Anna Carissa Grandin perdura a través del dolor de su familia y en las advertencias silenciosas de este caso. Su historia es un eco escalofriante en el discurso sobre la violencia doméstica, demostrando que el peligro más mortal a menudo no llega con gritos, sino con una sonrisa y una píldora escondida en un vaso. La fachada del pastor devoto se desmoronó para revelar al calculador manipulador que, en última instancia, sacrificó 2 vidas en el altar de su propio deseo egoísta. El baño de su casa en Bloor West Village, escenario de una rutina cotidiana, quedó transformado para siempre en un monumento a la traición más profunda, un recordatorio de que el mal a veces viste de corbata y predica desde un púlpito. Cierre del documental. Esta ha sido la trágica y compleja historia de Philip y Anna Grandin, un caso que desnuda las profundidades de la duplicidad humana y los resultados catastróficos de los secretos tóxicos. Desde el púlpito hasta el banquillo de los acusados. Un viaje marcado por la lujuria, la mentira y una pérdida irreparable. Si este documental te ha impactado y crees como nosotros que es crucial dar voz a las víctimas y desentrañar la verdad detrás de los crímenes que conmocionan a la sociedad,
Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo, a través de tu suscripción y tu like en este video, es lo que nos permite seguir investigando, produciendo y trayendo hasta ti narrativas profundas y rigurosamente documentadas como esta. Comparte tus impresiones en los comentarios. ¿Crees que la justicia se cumplió plenamente en este caso? Juntos, podemos mantener viva la memoria de quienes, como Ana, fueron silenciados y fomentar una conversación necesaria sobre los signos ocultos de la peligrosidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este escalofriante recorrido.